Capítulo 5. De nuevo en el corredor de la muerte. Para los periodistas, como para el tirador que trata de hacer puntería, existe una zona, más allá de donde le alcanza la vista y del centro del blanco, en que los demás detalles de la vida se esfuman, y es entonces cuando el artículo empieza a tomar forma en su mente. Las lagunas narrativas, los puntos oscuros de su prosa, empiezan a hacerse obvios y el periodista, como un enterrador que arrojara paladas de tierra sobre un ataúd, rellena los huecos. Matthew Cobart había llegado a esa zona. Tamborileaba impacientemente con los dedos sobre la mesa de tablero de linóleo, mientras esperaba a que el sargento Rogers escoltara a Ferguson hasta la sala de entrevistas. Su viaje a Pachoula lo había dejado lleno de preguntas y anegado en un mar de respuestas probables. La historia había quedado instalada a medias en su mente, desde el preciso momento en que Tanny Brown reconoció a regañadientes que Wilcox había abofeteado a Ferguson. Aquella pequeña concesión había abierto la perspectiva de una sarta de mentiras. Cobart no sabía muy bien qué había ocurrido entre los detectives y su presa, pero lo que sí sabía era que había suficientes interrogantes para justificar su historia, y tal vez para reabrir el caso. Ahora estaba pendiente del segundo factor: si Ferguson no había matado a la niña, ¿quién lo había hecho? Cuando el condenado apareció en la entrada, con un cigarrillo apagado en los labios y los brazos cargados de carpetas, a Cobart le entraron ganas de saltar de alegría. Los dos hombres se dieron la mano y Ferguson se acomodó en la silla. «Estaré fuera», dijo el sargento, antes de dejar al periodista y al convicto encerrados en la salita. A continuación se oyó el clic de un pasador. El preso sonreía, no con alegría sino con petulancia, y solo por un momento, mientras comparaba aquella mueca con la fría ira que había visto en los ojos de Tanny Brown, Cobart sintió un cambio de opinión en su interior. Luego aquella sensación desapareció y Ferguson dejó caer sobre la mesa los documentos, que hicieron un ruido sordo. «Sabía que volvería», dijo Ferguson. «Sabía lo que descubriría allí». «¿Y qué cree que he descubierto?» «Que yo decía la verdad». Cobart vaciló un momento y procuró que el preso perdiera parte de su confianza. «Descubrí que decía verdades a medias». Ferguson se enfureció al instante. «¿Qué demonios insinúa? ¿No habló con esos polis? ¿No vio ese pueblo sudista de racistas? ¿No vio qué tipo de lugar es ese? Uno de esos polis racistas era negro. Olvidó decírmelo. Venga ya. ¿Cree que porque somos del mismo color ese tío es legal? ¿Acaso cree que es mi hermano? ¿Que no es tan racista como ese pequeño gusano que tiene por compañero? ¿Dónde ha estado usted, señor periodista? Tanny Brown es peor que el comisario más racista que quepa imaginar. Él hace el trabajo sucio para que esos otros polis del sur profundo parezcan de la Unión de Derechos Civiles. Es blanco hasta la médula y lo único que odia más que a sí mismo es a los tipos de su propio color. Pregúnteselo a quien quiera. Pregunte quién es la mano dura en Pachoula, y la gente le dirá que es ese cerdo, se lo aseguro. Ferguson se había puesto en pie y se paseaba por la habitación aporreándose la palma de una mano con el puño de la otra, y con eso enfatizaba sus palabras. ¿No habló usted con el viejo borracho que me vendió? Sí, hablé con él. ¿Y con mi abuela? También. ¿No revisó el caso? No había demasiado que revisar. ¿No vio por qué necesitaban aquella confesión? Sí. ¿No vio la pistola? Sí, la vi. ¿No leyó aquella confesión? Sí, la leí. Esos cabronazos me dieron una paliza. Reconocieron haberle abofeteado un par de veces. ¿Un par de veces? Joder, tío. Seguramente dijeron que habían sido unas palmaditas cariñosas o algo así, ¿no? Más un pequeño desliz que una verdadera paliza, ¿eh? Eso dieron a entender. Hijos de puta. Cálmese. ¿Que me calme? ¿Cómo quiere que me calme? Esos mentirosos hijos de puta pueden sentarse ahí fuera y decir lo que les venga en gana. Y a mí, todo lo que me espera es una celda y la silla eléctrica. Su voz había subido de tono y ya iba a añadir algo, cuando de pronto guardó silencio y se detuvo en medio de la sala. Volvió a fijar la mirada en Cobart, como tratando de recuperar parte de la calma que había perdido con tanta rapidez.
Parecía estar pensando bien lo que iba a decir. Señor Cobard, dijo por fin, ¿sabe que hasta esta misma mañana estábamos confinados en las celdas? ¿Sabe lo que eso significa, no? Dígame, ¿qué significa? El gobernador firmó una orden de ejecución. Nos tuvieron a todos encerrados en las celdas hasta que la orden se revocara o se llevara a cabo la ejecución. ¿Y qué pasó? El Tribunal de Apelaciones del Distrito 5 suspendió la sentencia. Sacudió la cabeza. Pero no definitivamente. Usted ya sabe cómo funciona esto. Primero uno agota todas las apelaciones normales. Luego pasa a las grandes cuestiones, como la constitucionalidad de la pena de muerte, o tal vez a la composición racial del jurado, por aquí es una de las preferidas. A continuación se debate sobre estas cuestiones y se intenta aportar algo nuevo. En ocasiones se trata de algo que todavía no se les había ocurrido a todas esas mentes legales. Y mientras, tic-tac, el tiempo pasa. Volvió a su sitio y se sentó con cuidado, entrelazando las manos sobre la mesa, delante de Cobard. ¿Sabe qué le hace un confinamiento al alma? La congela. Te ves atrapado, como si cada tic-tac de ese puto reloj diera golpecitos en tu corazón. Sientes que eres tú el que va a morir, sabes que algún día vendrán y confinarán a los presos del corredor, y la orden firmada llevará tu nombre. Es como si te asesinaran poco a poco, dejando que la sangre se derrame gota a gota, desangrándote. Ese es el momento en que todo el corredor enloquece. Puede preguntar al sargento Rogers, él se lo explicará. Primero se oye una cacofonía de gritos tremebundos y chillidos, pero solo dura unos minutos. Luego el silencio invade el corredor. Es casi como si se oyera a los hombres sudar en un mar de pesadillas. Sin embargo, a veces el menor ruido lo rompe y el silencio se desvanece, porque algunos condenados vuelven a chillar. Un día, un hombre se pasó 12 horas seguidas gritando antes de morir. El confinamiento nos hace perder hasta la última gota de sano juicio, para dejar solo odio y locura. Eso es todo lo que queda. Lo último que nos quitan es la vida, acabó casi en susurros. Se puso en pie y volvió a pasearse por la sala. ¿Sabe que no me gustaba de Pachoula? Su autocomplacencia. Lo bonita que es. Sencillamente bonita y tranquila. Apretó el puño. Odiaba el hecho de que todo encajara y funcionara a la perfección. Todo el mundo se conocía y sabía exactamente cómo iba a ser su vida, levantarse por la mañana, ir al trabajo, sí señor, no señor, volver a casa en coche, tomarse una copa, cenar, encender la televisión, acostarse. Y al día siguiente, lo mismo. El viernes por la noche, ir al partido del instituto, el sábado, ir de picnic, el domingo, ir a misa. No importaba ser blanco o negro, solo que los blancos mandaban y los negros hacían el trabajo duro, como en cualquier otro rincón del sur. Y lo que más odiaba es que todo el mundo lo aceptara. Maldita sea, cuánto adoraban aquella rutina. Empezar y acabar cada día igual que el anterior, igual que el siguiente. Año tras año. ¿Y usted? Yo no encajaba. Porque buscaba algo diferente. Iba a ser alguien en la vida, y mi abuela era como yo. Los negros del lugar solían decir de ella que, aunque vivía en una casucha sin agua y con un gallinero en la parte de atrás, era una vieja cínica con aires de grandeza. Y los tipos como ese maldito Danny Brown no soportaban el orgullo de mi abuela ni que ella no se rebajara ante nadie. Usted la ha conocido. ¿Le pareció la clase de mujer que se aparta en la acera para dejar pasar a un blanco? No. Ha sido una luchadora toda su vida. Entonces llegué yo y como tampoco fui de su agrado, pues vinieron a por mí. Parecía dispuesto a continuar, pero Cobard lo interrumpió. Vale, Ferguson, está bien. Digamos que todo eso es cierto. Y digamos que escribo ese artículo, pruebas poco sólidas, identificación dudosa, mal abogado, confesión bajo coacción. Pero eso es solo la mitad de lo que me prometió. Quiero un nombre. Usted sabe quién es el asesino. Déjese de rodeos. ¿Qué promesas le he hecho yo? Ninguna. En mi artículo contaré lo que usted me haya explicado. Sí, pero es mi vida. Tal vez mi muerte.
Ferguson se sentó y lo miró. ¿Qué sabe usted de mí?, preguntó. Eso dio que pensar a Cobart. ¿Qué sabía él? Lo que usted me ha explicado. Y lo que otros me han contado. ¿Cree que me conoce? Un poco, tal vez. Se equivoca. Pareció vacilar, como si reconsiderara lo que acababa de decir. Soy lo que ve. Puede que no sea perfecto, o que hiciera y dijera cosas indebidas. Tal vez no debía haber jodido tanto a todo ese pueblo para que, en cuanto surgiera un problema, solo se les ocurriera venir a por mí y dejaran pasar de largo el problema sin siquiera darse cuenta. No le entiendo. Ya me entenderá. Cerró los ojos. Sé que a veces puedo parecer un poco brusco, pero cada uno es como es, ¿no? Supongo. Eso es lo que ocurrió en Pachoula, ¿sabe? Llegó el problema. Se paró un par de minutos y luego me dejó atrás, para que me recogieran allí con los demás añicos de vida. La expresión de perplejidad de Cobart lo hizo reír. Se lo explicaré de otra manera. Imagínese a un hombre desalmado, que se dirige al sur en coche y hace un alto en Pachoula. Se detiene, tal vez a tomar una hamburguesa con patatas fritas bajo un árbol, justo a la salida de un colegio. Se fija en una niña y habla con ella porque le parece bonita. Usted ha visto ese lugar. No es difícil plantarse en el pantano en un par de minutos, un lugar tranquilo y solitario. La mata allí mismo y sigue adelante. Abandona para siempre aquel lugar, sin pararse a pensar en lo sucedido más de unos minutos, y solo para recordar lo bien que se sintió al quitarle la vida a esa niña. Continúe. Ese hombre recorre todo el estado en zigzag. Provoca pequeños altercados en Becerre y luego en Tallahassee, Orlando, Lackland, Tampa. Todos en la dirección de Miami. Una colegiala, un par de turistas, la camarera de un bar. Las complicaciones vienen cuando llega a la gran ciudad, no es tan prudente y lo trincan. Bien trincado. Asesinato en primer grado. ¿Me sigue? Tal vez. Siga. Después de pasar un par de años en los tribunales, el hombre en cuestión acaba justo aquí, en el corredor de la muerte. ¿Y de qué se entera al llegar aquí? De un buen chiste, el mejor chiste del mundo. El hombre de la celda contigua espera que lo ejecuten por el crimen que él, el recién llegado, ha cometido y del que casi se ha olvidado porque son tantos sus crímenes que forman una especie de maraña en su mente. Se ríe hasta las lágrimas, solo que al condenado de la celda contigua no le hace mucha gracia, ¿verdad? ¿Me está diciendo que? Exacto, señor Cobart. El asesino de Johnny Shravor está aquí, en el corredor de la muerte. ¿Conoce a Blair Sullivan? Cobart respiró hondo. El nombre estalló como metralla en su cabeza. Sí. ¿Todo el mundo conoce a Blair Sullivan, no, señor periodista? Así es. Pues él es el asesino. Cobart notó que le faltaba el aire. Quería aflojarse la corbata, sacar la cabeza por una ventana, ponerse donde corriera brisa, cualquier cosa con tal de airearse. ¿Y cómo lo sabe? Porque él me lo dijo. Le parecía lo más gracioso del mundo. Cuénteme exactamente lo que le dijo. Al poco tiempo de ingresar aquí, lo trasladaron a la celda contigua a la mía. No está bien de la cabeza, ¿sabe? Se ríe cuando nadie cuenta chistes, llora sin motivo, habla solo, habla con Dios. Joder, ese hombre habla muy bajo, si sea igual que una serpiente o algo así. Es el hijoputa más chalado que he conocido en mi vida. Está como una cabra, ¿sabe? Bien, pasado un par de semanas, entablamos conversación y, para variar, me pregunta que qué hago yo aquí. Así que le cuento la verdad, que estoy en el corredor de la muerte por un crimen que no cometí. Esto provoca que él se ría entre dientes, y a continuación me pregunta de qué crimen me acusan. Y entonces le digo que de la muerte de una niña en Pachoula. Él me pregunta si se trata de una niña rubita con aparato de ortodoncia, y yo lo confirmo. En ese preciso instante suelta una carcajada grotesca. Pregunta si el crimen se cometió a primeros de mayo, y yo contesto que sí. Después pregunta si el cuerpo de la niña fue encontrado en un pantano, cosido a navajazos.
Vuelvo a contestar que sí, y de paso le pregunto cómo sabe tanto del caso. Empieza riéndose tontamente y acaba partiéndose de la risa hasta quedarse sin aliento, le parece muy divertido. Luego me dice que sabe que yo no asesiné a esa niña porque fue él, y añade que no estuvo nada mal. Me dice, tío, eres el capullo más patético del corredor, y se echa a reír sin parar. Yo estaba dispuesto a matarlo allí mismo, sabe, allí mismo, así que empiezo a gritar y chillar, tratando de escurrirme entre los barrotes. La pasma se presenta en el corredor, llevan chalecos antibalas, porras y cascos con esa mierda de plástico delante de los ojos. Me apalean durante un rato y me llevan a una celda incomunicada. ¿Sabe lo que es eso? Es un cuartucho sin ventanas, con un cubo y un catre de cemento. A uno le dejan allí desnudo hasta que da muestras de comportamiento correcto. Para cuando me sacaron de allí, lo habían trasladado a otra planta. No salimos a las mismas horas, así que ya no lo veo. Corre el rumor de que ya ha pasado al otro barrio. A veces, todavía le oigo por las noches, gritando mi nombre. Bobby Earl, me llama, con una voz aguda y desagradable. Bobby Earl. ¿Por qué no me hablas? Y se echa a reír cuando yo no le respondo. Se ríe sin parar. Cobart se estremeció. Necesitaba un momento para asimilar aquella historia demencial, pero no había tiempo. Estaba allí atrapado, encerrado por las palabras de Robert Earl Ferguson. ¿Cómo puedo demostrarlo? No lo sé, tío. Yo no tengo que demostrar nada. ¿Y cómo puedo confirmarlo? Joder. El sargento le dirá que tuvieron que apartar a Sullivan de mi vista. Pero no sabe el motivo. Nadie lo sabe, salvo usted y yo. Pero yo no puedo. No me diga lo que puede o no puede, señor periodista. Siempre me han dicho lo que no se puede hacer, no puedes hacer esto y lo otro, no puedes tener esto ni desear aquello. Tío, ha sido así toda mi vida. No quiero volver a oírlo nunca más. Cobart se quedó en silencio. De acuerdo, dijo luego. Lo comprobaré. Ferguson lo miró con los ojos llenos de una rabia electrizante. Eso es, vaya a comprobarlo, le espetó. Vaya a preguntarle a ese hijo puta. Ya verá, joder, ya verá. Se levantó súbitamente y se apartó de la mesa. Ahora lo sabe. ¿Qué va a hacer? ¿Qué puede hacer? Vaya a hacer sus jodidas preguntas, pero asegúrese de que sigo vivo cuando haya terminado. Luego se acercó a la puerta y empezó a aporrearla. Sonaba como un retumbar de disparos. Hemos acabado por hoy. Gritó. Sargento Rogers. Mierda. La violencia de sus golpes hizo vibrar la puerta. Cuando el guardia la abrió, Ferguson echó un vistazo a Cobart y dijo, quiero volver a mi celda. Quiero estar a solas. No necesito más conversaciones. No, señor. Ferguson tendió las manos y se las esposaron. Cuando sonó el chasquido de los grilletes alrededor de sus muñecas, echó otro vistazo al periodista. La suya era una mirada fría y penetrante, llena de súplica y orgullo. Luego dio media vuelta y desapareció por la puerta. Cobart se quedó allí sentado, en silencio, cualquiera hubiera dicho que un tornado le había arrebatado las piernas y amenazaba con tragárselo. Cuando lo condujeron fuera del recinto, Cobart preguntó al sargento. ¿Dónde está Blair Sullivan? Rollers bramó. Sally. Está en el ala Q. No sale de su celda en todo el día, se dedica a leer la Biblia y escribir cartas. Escribe a un puñado de psiquiatras y a las familias de sus víctimas, descripciones obscenas de lo que les hizo a sus seres queridos. Desde luego no enviamos esas cartas, él no lo sabe, aunque creo que sospecha algo. Sacudió la cabeza. Ese tipo juega sucio. También tiene problemas con Robert Earl. Grita su nombre, como provocándole, a veces en mitad de la noche. ¿Le dijo Bobby Earl que intentó matar a Sullivan cuando estaban en celdas contiguas? Fue algo muy extraño. Al principio se llevaban bien, siempre hablaban a través de los barrotes, pero luego Robert Earl se trastocó, empezó a gritar y a dar golpes, tratando de alcanzar a Sullivan. Fue el único problema que ha causado,
le valió una breve estancia en el Trullo. Ahora están en la lista de separación. ¿Y eso qué es? El propio nombre lo explica. No pueden tener contacto de ningún tipo y bajo ninguna circunstancia. Procuramos evitar que los muchachos se maten mutuamente antes de que el Estado tenga la oportunidad de hacerlo conforme al procedimiento legal. Supongamos que quiero hablar con Sullivan. El sargento negó con la cabeza. Ese hombre es el diablo en persona, señor Cobart. Por Dios, me da hasta miedo, y eso que he visto toda clase de maníacos homicidas. ¿Por qué? Aquí tenemos hombres que se lo cargarían a usted sin pensárselo dos veces. Para ellos, quitarle la vida a alguien no es nada. Tenemos locos, maníacos sexuales, psicópatas, amantes del suspense, asesinos a sueldo o sicarios, llámelos como quiera. Pero Sullivan, en fin, está cortado por distinto patrón, y no sabemos precisar cuál. Es como si encajara en todas las categorías, igual que esos malditos lagartos que cambian de color. ¿Los camaleones? Sí. Él no pertenece a ninguna clase en concreto. Es casi como si todas esas clases de asesino dieran lugar a otra en su persona. Rogers hizo una pausa. Ese hombre me da miedo. No puedo decir que me alegre sentar a nadie en la silla eléctrica, pero no vacilaré a la hora de ajustarle las correas a ese hijo puta. Y ese momento no tardará en llegar. ¿Y eso? Solo lleva un año en el corredor, ¿no? Cierto. Pero ha despachado a todos sus abogados, como ese tipo de Utah hace unos años. Solo tiene pendiente la apelación automática del Tribunal Supremo, y dice que cuando haya agotado esa vía será el final. Está impaciente por irse al infierno porque le extenderán la alfombra roja para que entre. ¿Cree que cambiará de opinión? Él no es como los otros, ni siquiera como los peores asesinos. No creo que cambie de parecer. Vivir, morir, para él todo es igual. Supongo que se reirá, porque todo lo hace reír, y se sentará en la silla como si nada. Necesito hablar con él. Nadie necesita hablar con ese tipo. Yo sí. ¿Puede arreglarlo? Roller se detuvo y lo miró fijamente. ¿Tiene que ver con Bobby Earl? Puede. El sargento se encogió de hombros. Bueno, lo mejor es preguntárselo a él. Si acepta, lo arreglaré, pero si dice que no. De acuerdo. No será como hablar con Bobby Earl en la sala para ejecutivos. Tendremos que usar la jaula. Lo que sea. Hágame ese favor. Está bien, señor Cobart. Llámeme por la mañana y procuraré darle una respuesta. Los dos traspusieron en silencio la puerta de acceso a la prisión. Por un instante, permanecieron de pie en el vestíbulo, ante la puerta de la calle. Luego salieron fuera. El periodista vio que el guardia se protegía los ojos de la luz y miraba el cielo azul en dirección al sol cegador. Luego respiró hondo, con los ojos cerrados por un instante como esperando que el aire fresco aliviara parte del bochorno de la prisión. Después sacudió la cabeza y, sin decir palabra, volvió a entrar en el recinto. Ferguson tenía razón, pensó Cobart. Todo el mundo conoce a Blair Sullivan. Florida tiene una extraña manera de generar asesinos inhumanos, casi como si el mal arraigara en ese estado y luchara por abrirse camino, igual que los retorcidos mangles que florecen en la tierra arenosa y salitrosa, a orillas del océano. Y los que no han nacido allí parecen verse atraídos por Florida con alarmante frecuencia, como siguiendo una insólita oscilación gravitacional del crimen, producida por las corrientes ocultas y los inconfesables deseos del hombre. Eso confiere al Estado una suerte de familiaridad con el mal, una aceptación resignada del paranoico que abre fuego con un arma automática en un establecimiento de comida rápida, o de los cuerpos hinchados de los narcotraficantes que crían gusanos en los húmedos Everglades. Libertinos, chalados, criminales a sueldo, asesinos movidos por la locura, la pasión o la falta de razón y sentimientos, todos parecen ir a parar a Florida. Blair Sullivan reconocía haber matado a una docena de personas en su viaje rumbo al sur, antes de llegar a Miami. Asesinatos cometidos por razones de mera oportunidad, gente a la que liquidaba por interponerse en su camino. El gerente nocturno de un motel de carretera, la camarera de una cafetería, el dependiente de un pequeño establecimiento,
una pareja de ancianos turistas que cambiaba una rueda en el arcén. Pero lo que hacía tan aterradora esta particular oleada de asesinatos era su total aleatoriedad. A algunas víctimas las atracaba, a otras las violaba, a otras sencillamente las asesinaba sin motivo aparente o por razones incomprensibles, como el encargado de la gasolinera al que abatió a tiros a través de la mampara protectora, no para atracarle sino porque no le había dado el cambio lo bastante rápido. Sullivan fue detenido en Miami minutos después de acabar con una pareja de jóvenes a la que había sorprendido retosando en una carretera desierta. Se había tomado su tiempo, había atado al muchacho para que mirase mientras violaba a su novia, para luego dejar que ella viera cómo lo degollaba a él. Cuando una patrulla estatal dio con él, estaba cosiendo a cuchilladas el cuerpo de la joven. Al oír la condena, Sullivan había dicho al juez, con arrogancia y sin la menor muestra de arrepentimiento, mala suerte. Si hubiera sido más rápido, me hubiera cargado también a los polis. Covart marcó un número de teléfono desde su habitación y en cuestión de segundos le contestó la sección local del Miami Journal. Preguntó por Edna McGee, la periodista judicial que había cubierto la condena y sentencia de Sullivan. Durante el tiempo que tardó en ponerse al teléfono sonaba música ambiental. ¿Edna? ¿Matty? ¿Dónde estás? Metido en un hotel de 20 pavos la noche en Starke, intentando sacar algo en claro de este asunto. Házmelo saber en cuanto lo consigas. ¿Qué? ¿Cómo va el artículo? En la redacción corre el rumor de que tienes algo muy bueno entre manos. No me puedo quejar. ¿Ese tipo es el verdadero asesino o qué? No lo sé. Hay algunas cuestiones dudosas. Los policías incluso admiten haberlo golpeado antes de la confesión. Claro que no tan fuerte como él dice, pero aún así, no sé. ¿Estás de broma? Suena bien. El menor atisbo de coacción debería hacer que un juez desechase la confesión del acusado. Y si los agentes admiten haber mentido, por poco que fuera, bueno. Ve con cuidado. Eso es lo que me preocupa, Edna. ¿Por qué iban a admitir que han golpeado al muchacho? Eso no los beneficia en nada. Matty, sabes tan bien como yo que los policías son los peores mentirosos del reino. Intentan mentir, les sale el tiro por la culata y lo echan todo a perder. No lo llevan en los genes, por eso acaban diciendo la verdad. Solo tienes que insistir lo suficiente, no dejar de hacerles preguntas, al final siempre confiesan. Y ahora dime, ¿en qué puedo ayudarte? Blair Sullivan. Sally. Wow, eso suena interesante. ¿Qué tiene que ver él en todo esto? Bueno, su nombre surgió en un contexto poco habitual. De momento no puedo hablar de eso. Vamos, suéltalo. Dame un respiro, Edna. En cuanto lo compruebes serás la primera en saberlo. ¿Lo prometes? Lo prometo. ¿Lo juras? Venga ya, Edna. Está bien. De acuerdo. Blair Sullivan. Sally, por Dios. Ya sabes que soy muy liberal, pero ese tipo. ¿Sabes lo que le obligó a hacer a aquella chica antes de matarla? Nunca lo puse por escrito, no pude. Cuando los miembros del jurado lo oyeron, uno de ellos vomitó. Tuvieron que hacer un receso para limpiar aquello. Después de haber visto cómo su novio moría desangrado, Sally hizo que se agachara y... Prefiero no saberlo. Entonces, ¿qué quieres saber? ¿Puedes hablarme de su viaje al sur? Claro. La prensa amarilla lo tituló, Viaje mortal. Bueno, estaba bastante bien documentado. Empezó con el asesinato de su casera en Luisiana, a las afueras de Nueva Orleans, luego le tocó el turno a una prostituta de Mobile, Alabama. Alega haber acuchillado también a un marinero en Pensacola, un tío al que recogió en un bar de Alterne y al que dejó en un contenedor, luego. ¿Y eso cuándo fue? Lo tengo en mis notas. Espera, están en el último cajón. Coward oyó cómo dejaba el auricular sobre la mesa y distinguió los sonidos de cajones que se abrían y se cerraban de un golpe. Aquí está. Debió de entrar en Florida a finales de abril, como mucho, a principios de mayo. ¿Y entonces qué hizo? Siguió lentamente hacia el sur. Increíble.
Avisos en los boletines de noticias y órdenes de búsqueda en 3 estados, volantes del FBI con su fotografía, partes electrónicos del Centro Nacional de Información sobre el Crimen. Y nadie lo ve. Al menos, nadie que luego lo pudiera contar. A finales de junio llegó a Miami. Debió de llevarle su tiempo hacer desaparecer la sangre de la ropa. ¿Y qué hay de los coches? Usó 3, todos robados. Un Chevy, un Mercury y un Olds. Se limitaba a abandonarlos y hacerle el puente a otro. Robaba matrículas y esa clase de cosas, ya sabes. Siempre escogía coches que pasasen inadvertidos, coches muy normales que no llamasen la atención. También dijo que siempre conducía a toda velocidad. Cuando llegó a Florida, ¿qué coche conducía? Espera. Lo estoy comprobando en mi libreta. ¿Sabes que hay un tipo en el Tribune de Tampa que quiere escribir un libro sobre él? Intentó ir a verle, pero Sally lo echó a patadas. Los abogados me dijeron que se negó a hablar con él. Lo estoy comprobando. ¿Sabes que ha despedido a todos sus abogados? Creo que lo achicharrarán antes de fin de año. Al gobernador debe de estar a punto de darle el síndrome del túnel carpiano, así que seguro que está impaciente por firmar cuanto antes la orden de ejecución de Sally. Lo tengo, un Mercury Monarch marrón. ¿No era un Ford? No. Pero el Mercury es casi el mismo coche. Tienen la misma carrocería y el mismo diseño. Es fácil confundirlos. ¿Marrón claro? No, oscuro. Cobart respiró hondo. Encaja, pensó. Entonces, Matty, ¿vas a decirme de qué se trata? Déjame comprobar primero un par de cosas y luego te lo explico. Vamos, Matty. No me gusta estar en vilo. Ya te llamaré. ¿Lo prometes? Lo prometo. Por aquí los rumores van a ir de mal en peor. Lo sé. Ella colgó y Cobart se quedó solo. El espacio que lo rodeaba se llenó rápidamente de terribles pensamientos y explicaciones aterradoras, Ford en lugar de Mercury. Verde en lugar de marrón. Negro en lugar de blanco. Un hombre en lugar de otro. No acabo de entenderlo, pero bueno, es usted un hombre con suerte, bromeó el sargento Rogers con una voz despejada impropia de aquellas horas de la mañana. ¿Y eso por qué? Sullivan dice que hablará con usted. Eso cabrearía al tío de Tampa que estuvo aquí la semana pasada. Se negó a verle. Y también cabrearía a todos los malditos abogados que han intentado ver a Sally. Porque tampoco quiso recibirlos. Hay que ver. Solo recibe a un par de loqueros que el FBI envía desde la Unidad de Ciencias del Comportamiento. Ya sabe, esos tipos que estudian a los asesinos en serie. Y estoy convencido de que solo lo hace para que ninguno de esos abogados alegue incapacidad y consiga una orden judicial que lo haga responsable de las apelaciones. ¿Le he dicho que Sullivan es único en su especie? Que me aspen si no lo es, dijo Cobart. No, de hecho lo asparán a él. Pero eso no es asunto nuestro, ¿verdad? Entonces voy ahora mismo. Tómese su tiempo. No trasladamos al señor Sullivan sin un mínimo de prudencia. No desde que hace 9 meses atacó al guardia de la ducha para arrancarle la oreja de un mordisco. Dijo que estaba muy buena, que le habría comido la cabeza entera si no se lo hubiéramos quitado de encima. Así es Sally. ¿Se sabe por qué lo hizo? El guardia lo llamó loco. Ya ve, nada especial. Como si usted le dijera a su mujer, estás loca. ¿Cómo te vas a comprar ese vestido nuevo? O como si se dijera a sí mismo, estoy loco. Mira que querer pagar mis impuestos a tiempo. Nada del otro mundo, ¿no? Pero era la palabra menos indicada para usar con Sullivan, seguro. Fue, zas, y verlo encima del pobre guardia, mordiéndolo como si fuera un perro. El tipo al que atacó lo doblaba en tamaño, pero no le importó, allí estaban los dos, revolcándose en el suelo, con sangre por todas partes y el guardia gritando, suéltame, maldito loco de mierda. Sin duda, con eso solo consiguió que Sally lo mordiera con más saña. Tuvimos que apartarlo a porrazos y dejarlo un par de meses en aislamiento para que se calmara. Supongo que fue aquella palabra la causa de todo.
Fue como apretar el gatillo de un arma. Sullivan se disparó con la misma rapidez. Me dio una lección, a mí y a todos los del corredor. Nos enseñó a tener más cuidado con lo que decimos. En fin, yo diría que a Sally le preocupa mucho el vocabulario. Rollers hizo una pausa. A continuación añadió. Y desde entonces, a ese guardia también. Cobart fue escoltado por un joven guardia de uniforme gris que no decía nada y actuaba como si estuviera acompañando a un organismo portador de alguna enfermedad. Llegaron a un corredor enjalbegado e iluminado por un sol que entraba a raudales por una alta claraboya. La luz hacía que el recinto pareciera vago y difuso. El periodista trató de despejarse mientras caminaban. Prestó atención al taconeo de los zapatos en el suelo pulido. Era una de las técnicas que empleaba, crear un vacío para intentar no pensar en nada, no prever la inminente entrevista, no recordar sus artículos anteriores ni a sus conocidos, nada de nada. Quería convertirse en una hoja de papel secante que absorbiera cada sonido y cada imagen de lo que estaba a punto de acontecer. Mientras descendían por el pasillo y atravesaban una serie de puertas dobles cerradas con llave, Cobart contó los pasos del guardia. Cuando se acercaba a los 100, accedieron a una zona abierta, vigilada por un par de guardias desde una cabina con pasarelas y escaleras que conducían a hileras de habitáculos. En la confluencia de todos los caminos había una jaula metálica, y en el centro de esta una mesa gris acero y 2 sillas atornilladas al suelo. Soldado a uno de los lados de la mesa había un aro de metal. Le indicaron que tomara asiento en el lado opuesto al aro, después de haberlo hecho entrar por la única abertura existente en la jaula. Ese bastardo estará aquí en un minuto. Espere aquí, dijo el guardia. Acto seguido, dio media vuelta y salió rápidamente de la jaula, para desaparecer escaleras arriba y luego por una pasarela descendente. Al cabo de un rato se oyeron golpes en una puerta de acceso a la zona abierta. Después una voz anunció por la megafonía. Destacamento de seguridad. Entran 5 hombres. Una cerradura electrónica se abrió con estrépito y Cobart levantó la mirada para ver que el sargento Rogers, ataviado con chaleco antibalas y casco, desplazaba un destacamento a la zona. Los hombres que flanqueaban al preso, y el tercero que iba en retaguardia, ensombrecían su mono naranja. El grupo entró en la jaula a paso ligero. Los grilletes que le unían manos y pies hacían que Blair Sullivan cojeara al caminar. Los hombres que le rodeaban marchaban con precisión castrense, cada bota golpeaba el suelo al unísono mientras él se movía a brincos en el medio, como un niño que intentara seguir el ritmo en un desfile militar. Era un hombre cadavérico, más bien bajo, con unos tatuajes rojo-púrpura en la pálida piel de los antebrazos y una mata de pelo negro entrecano. Tenía unos ojos oscuros que pestañeaban con rapidez para abarcar la jaula, a los guardias y a Matthew Coward. Un párpado parecía temblarle ligeramente, como si cada ojo funcionara de manera independiente. Mientras el sargento desenganchaba la cadena que lo mantenía atado de pies y manos, él exhibía una relajada soltura en su sonrisa y en su lánguida pose, casi como si fuera capaz de liberarse de las esposas con el poder de su mente. Los guardias que lo flanqueaban se quedaron allí de pie empuñando las porras antidisturbios. El preso le sonreía, haciéndose el simpático. Luego el sargento pasó la cadena por el aro metálico de la mesa y la enganchó de nuevo, esta vez a una correa de cuero que rodeaba la cintura del hombre. Siéntate, ordenó Rogers con brusquedad. Los 3 guardias se apartaron rápidamente del preso, que se acomodó en el asiento de acero. Había clavado sus ojos en los de Cobart. Todavía se perfilaba una ligera sonrisa en sus labios, pero los ojos se habían entornado, escrutadores. Bueno, añadió el sargento, todo suyo. Salió con sus hombres de la jaula, y la cerró bien. No les caigo bien, dijo Blair Sullivan con un suspiro. ¿Por qué no? Por razones dietéticas, respondió, y soltó una carcajada que, en cuestión de segundos, degeneró en un resuello al que siguió una tos perruna. Del bolsillo de la camisa sacó un paquete de cigarrillos y una caja de cerillas de madera. Para conseguirlo tuvo que encorvarse hacia la mesa, medio agachándose en el asiento mientras encendía el cigarrillo, con el alcance de los brazos limitado por la cadena que mantenía sus muñecas sujetas a la mesa. Aunque tampoco tengo por qué caerles bien, total, me van a matar. ¿Le importa que fume?
No, adelante. Es gracioso, ¿no le parece? ¿El qué? El condenado fumando un cigarrillo. Mientras que todo el mundo ahí fuera intenta con todas sus fuerzas dejar de fumar, los que vivimos en este corredor fumamos un cigarrillo tras otro con naturalidad. Vaya, tal vez somos los mejores clientes de Philip Morris. Sospecho que si nos lo permitieran, tendríamos todos los malos vicios, o al menos los más nocivos. Como no es así, nos limitamos a turnar. No es que a ninguno de nosotros nos preocupe demasiado el cáncer de pulmón, aunque imagino que si consiguieras ponerte muy enfermo, tan enfermo que estuvieras a las puertas de la muerte, al Estado le costaría poner tu culo en la silla. Al Estado le dan asco estas cosas, Cobard. Se resisten a ejecutar a un enfermo de mente o de cuerpo. No, señor. Quieren que los hombres a los que achicharran estén físicamente sanos y mentalmente cuerdos. En Texas hubo un gran revuelo hace un par de años, cuando trataron de matar a un pobre imbécil que había sufrido un infarto cuando firmaron su orden de ejecución. Eso hizo que la ejecución se aplazara hasta que se recuperase y pudiera caminar por su propio pie hasta la silla. No querían llevarlo en una camilla, eso sí que no. Eso heriría la sensibilidad de los filántropos y los defensores de los derechos humanos. Hay una historia divertida sobre un gángster de Nueva York en los años 30, nada más llegar al corredor, el hombre empezó a comer sin parar. Era un hombre gordo que se volvía enorme, cada vez más gordo. Comía pan y patatas y espaguetis hasta reventar. Féculas. ¿Y sabe por qué lo hacía? Pensaba que al engordar tanto, cuando lo fueran a sentar destrozaría la silla. Me encanta. El problema es que no llegó a conseguirlo. Entraba muy justo en la silla, pero vaya, aún así cabía. Al final le salió el tiro por la culata, ¿no? Para cuando acabaron con él, debía de parecer un cochinillo asado. Dígame, ¿y cuál es el sentido de todo eso? Volvió a reírse. No hay lugar mejor que el corredor de la muerte para ver todas las ironías de la vida. Se quedó mirando a Cobard, con uno de los párpados temblándole. Dígame, Cobard, ¿usted también es un asesino? ¿Qué? ¿Ha matado alguna vez? ¿En el ejército, quizás? ¿Es lo bastante mayor para haber ido a Vietnam, estuvo allí? No, puede que no. Usted no tiene la mirada ausente de los veteranos. Pero tal vez haya destrozado un coche cuando era adolescente o algo así. O tal vez mató a su mejor amigo, o a su principal enemigo, un sábado por la noche. O quizá dijo a los médicos de algún maldito hospital que desenchufaran a su madre o su padre ya ancianos cuando solo un deteriorado respirador les mantenía con vida. ¿Lo hizo, Cobard? ¿Alguna vez dijo a su esposa o su novia que abortara? A lo mejor, Cobard, está usted por encima de todo eso, ¿eh? ¿Ha esnifado rayitas de cocaína en esas fiestas de Miami? ¿Sabe cuántas vidas se perdieron en aquella remesa? Haga números. Vamos, Cobard, dígame, ¿también usted es un asesino? No, no lo creo. Blair Sullivan gruñó. Se equivoca. Todos somos asesinos. Solo tiene que fijarse bien. En el sentido amplio de la palabra, nunca ha visto, estando en un centro comercial, a una madre arremetiendo contra su hijo y dándole una tunda delante de todo el mundo. ¿Y qué creía que estaba pasando allí? Si mirase a los ojos del niño, vería que se llenan de frialdad. Un asesino en potencia. Así pues, ¿por qué no mira también en su propio interior? Usted también tiene esa fría mirada, Cobard. Lo lleva dentro, lo sé, lo noto con solo mirarle. Miente. No miento. Supongo que se trata de una habilidad especial. Ya sabe, un asesino reconoce a otro y ese tipo de cosas. Uno se familiariza con la muerte y la agonía, Cobard, y puede llegar a interpretar los indicios. Bueno, pues esta vez se ha equivocado. ¿Lo cree de veras? Ya veremos. Ya veremos. Sullivan se repantigó en la dura silla de metal, adoptando una postura relajada y sin dejar de hurgar con la mirada en lo más hondo del corazón de Cobard. Es fácil, ¿sabe? ¿Qué es fácil? Matar. ¿Cómo? Cuestión de familiaridad.
Se aprende muy rápido cómo muere la gente. Hay quien tiene una muerte violenta y quien muere en paz. Unos luchan con todas sus fuerzas, otros se van tranquilamente. Unos suplican que les perdones la vida, otros te escupen en la cara. Unos lloran, otros ríen. Unos llaman a sus madres, otros te dicen que ya os veréis las caras en el infierno. Unos se aferrarán a la vida, otros se rendirán fácilmente. Pero en el fondo todos somos iguales. Nos volvemos fríos y rígidos. Usted. Yo. Todos somos iguales al morir. Puede que al morir. Pero a cada persona le puede llegar la hora de muchas maneras diferentes. Sullivan se echó a reír. Eso es cierto. Una observación propia del corredor de la muerte, Cobart. Eso es exactamente lo que diría alguien del corredor, con los días contados después de 8 años y 1000 apelaciones. De muchas maneras diferentes. Blair Sullivan dio una larga calada e inundó de humo el aire quieto de la prisión. Por un momento, sus ojos siguieron la estela del humo que se disipaba lentamente. Cuando se trata de morir, todos somos humo, ¿verdad? Eso es lo que les dije a esos loqueros, aunque no creo que quisieran oír esa clase de cosas. ¿Qué loqueros? Los del FBI. Tienen una unidad especial de ciencias del comportamiento que intenta descubrir qué se esconde tras los asesinos en serie, para luego hacer algo respecto a este pasatiempo norteamericano, sonrió. Claro que no están teniendo mucho éxito, porque todos y cada uno de nosotros tenemos nuestras propias razones. Sin embargo, hay un par de buenos tipos. Les gusta venir aquí, me traen los tests de personalidad multifásica de Minnesota, tests de apercepción temática, tests Rorschach, tests de inteligencia y, quién sabe, a lo mejor la próxima vez hasta los putos exámenes de acceso a la universidad. Les encanta que hable de mi madre, y que les diga lo mucho que odio a esa vieja y, sobre todo, a mi padrastro. Él me pegaba, ¿sabe? Me pegaba con ganas cada vez que yo abría la boca, con los puños, con el cinturón, con la polla. Me pegaba y me follaba y me pegaba. Día sí, día no, con regularidad. Como los odiaba, ya lo creo. Y todavía los odio, sí señor. Ahora tienen 70 y pico de años. Siguen viviendo en su casucha de Cayo Alto, con un crucifijo y una lámina de Jesús en la pared, creyendo que su Salvador va a entrar por la puerta para llevárselos al cielo. Se santiguan cuando oyen mi nombre y dicen cosas como, bueno, el muchacho siempre fue siervo del demonio. A esos tipos del FBI les interesa todo eso. ¿A usted también le interesa, Cobart? ¿O solo quiere saber por qué me cargué a todas esas personas, incluidas las que apenas conocía? Sí, eso. Sullivan soltó una carcajada. Bueno, la respuesta es bastante sencilla, volví a casa y digamos que me entretuve por el camino. Más bien me distraje. No hice el viaje de un tirón. ¿Entiende? No exactamente. El condenado sonrió y puso los ojos en blanco. Misterios de la vida, ¿no? Si usted lo dice. Eso es. Lo digo yo. Claro que a usted le interesa más otro pequeño misterio, ¿verdad, Cobart? No le importan esas personas, ¿no? Usted no está aquí por ellas. No. Dígame, ¿por qué quiere hablar con un viejo despiadado como yo? Robert Earl Ferguson y Pachoula, Florida. Blair Sullivan recostó la cabeza y soltó una aguda carcajada que resonó en las paredes de la prisión. Cobart vio que varios agentes penitenciarios volvían la cabeza para mirar y luego reanudaban su trabajo. Bueno, esos son temas interesantes, Cobart. Muy interesantes. Pero ya hablaremos de ellos. Bien. ¿Por qué? Sullivan se inclinó encima de la mesa, acercando su cara a la de Cobart. La cadena que lo amarraba a la mesa repiqueteó y se tensó. Una vena asomó en el cuello del preso y de pronto su cara enrojeció. Porque usted aún no me conoce, bien. Volvió a sentarse bruscamente, alargando la mano para coger otro cigarrillo, que encendió con la colilla del primero. Cuénteme algo sobre usted, Cobart, luego tal vez podamos hablar. Me gusta saber con quién trato. ¿Qué quiere saber? ¿Está casado? Divorciado.
El preso silbó. ¿Tiene hijos? Cobard vaciló, y luego respondió. No. Mentiroso. ¿Vive solo o tiene una querida? Solo. ¿En un piso o en una casa? En un apartamento. ¿Tiene amigos íntimos? Volvió a vacilar. Claro. Mentiroso. Van 2 y sigo contando. ¿Qué hace por las noches? Nada especial. Leo. Veo algún partido. Es muy reservado, ¿eh? Cierto. A Sullivan le tembló el párpado. ¿Le cuesta dormir? No demasiado. Mentiroso. Es la tercera vez. Debería darle vergüenza, mentir a un pobre condenado. Igual que Pedro hizo a Jesús antes de cantar el gallo. Ahora dígame, ¿sueña por las noches? ¿Qué diablos? De pronto Sullivan susurró. Juegue limpio, Cobard, o me iré de aquí sin haber respondido a ninguna de sus jodidas preguntas. Claro que sueño. Todo el mundo sueña. ¿Con qué? Con gente como usted, replicó con ceño. Sullivan volvió a reírse. Ahí me ha pillado. Se reclinó en la silla y lo observó. ¿Con qué pesadillas, eh? Porque eso es lo que somos, ¿no? Pesadillas. Así es, respondió Cobard. Eso es lo que yo intentaba explicar a esos tipos del FBI, pero no me escuchaban. Eso es lo que somos, humo y pesadillas. Solo caminamos y hablamos y traemos un poco de miedo y oscuridad a esta tierra. Evangelio según San Juan, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y queréis cumplir los deseos de vuestro padre. Este era homicida desde el principio, y no se mantuvo en la verdad, porque no hay verdad en él, ¿lo pilla? Versículo 8. Bueno, seguro que hay un puñado de complejos términos de psiquiatría para designar todo esto, pero son solo jerga médica, ¿no cree? Supongo que sí. ¿Sabe una cosa? Tiene que ser un hombre libre para ser un buen asesino. Libre, Cobard. No estar prisionero de toda esa puta mierda que inunda las vidas normales. Un hombre libre. Cobard no respondió. Y le diré algo más, no cuesta matar a alguien. Eso les dije a esos tipos del FBI. Y, una vez hecho, tampoco le das demasiadas vueltas. Quiero decir, ya tienes demasiadas cosas en que pensar, como deshacerte de los cuerpos y las armas y quitarte las manchas de sangre de las manos y demás. Sabe, después de cometer un asesinato uno está muy ocupado, pensando qué hacer a continuación y cómo demonios salir de allí. Bueno, y si matar es fácil, ¿qué le resultó difícil? Sullivan sonrió. Buena pregunta. Nunca me la habían hecho. Se quedó pensando un momento, con el rostro hacia el techo. ¿Sabe? Creo que lo más difícil para mí fue llegar a este corredor y caer en la cuenta de que no maté a las personas a las que más deseaba ver muertas. ¿A qué se refiere? ¿No es eso lo más duro en esta vida, Cobard? ¿Dejar pasar las oportunidades? Es de lo que más nos arrepentimos, lo que nos mantiene toda la noche en vela. Sigo sin entenderlo. Sullivan cambió de posición en la silla, se volvió a inclinar hacia adelante y susurró en un tono de complicidad. Tiene que entenderlo. Si no es ahora, algún día lo entenderá. También tiene que recordarlo, porque algún día será importante. Algún día, cuando menos lo espere, pensará. ¿A quién odia hablar Sullivan más que nada en este mundo? ¿De quiénes le molesta saber cada día que están vivos, que se encuentran bien y que pasarán el resto de sus días en libertad? Es muy importante que lo recuerde, Cobard. ¿No me lo va a decir? Pues no. Por Dios. No tomarás el nombre de Dios en vano. Soy sensible a estas cosas. Solo quería decir. Sullivan volvió a inclinarse. ¿Cree que estas cadenas podrían sujetarme si en verdad quisiera romperle la cara? ¿Cree que estos insignificantes barrotes podrían detenerme? ¿Cree que no podría liberarme para despedazar su cuerpo y beber su sangre como si fuera el elixir de la vida en solo un segundo? Cobard retrocedió con un respingo. Puedo hacerlo. Así que no me cabree, Cobard.
Y se quedó mirándolo fijamente desde el otro lado de la mesa. No estoy loco y creo en Dios, aunque es muy posible que me vea en el infierno. Pero eso no me molesta en absoluto, no señor, porque mi vida ha sido un infierno y así debe ser mi muerte. Se quedó en silencio. Luego se reclinó en el asiento de metal y adoptó su tono perezoso, casi insultante. Ya ve, cobarde, lo que me separa de usted no son los barrotes ni las cadenas ni toda esa mierda, sino un simple detalle: yo no tengo miedo de morir. Yo no temo a la muerte, y para usted es dolorosa. Siénteme en la silla, póngame una inyección letal, colóqueme ante un pelotón de fusilamiento o lléveme a la horca. Y si me arroja a los leones, yo iré rezando mis plegarias y estaré deseando pasar a mejor vida, una vida en la que sospecho que sembraré tanto mal como en esta. ¿Sabe lo que me extraña, cobarde? ¿Qué? Me da más miedo vivir aquí encerrado como una maldita bestia que morir. No quiero que los loqueros me estudien y me pinchen, ni que los abogados argumenten y hablen por mí. ¿Qué diablos? No quiero que ustedes escriban sobre mí. Solo quiero irme de este mundo, ¿entiende? Largarme de una vez para siempre. ¿Por eso ha despedido a sus abogados? ¿Por eso no apela? Soltó una sonora carcajada. Claro. Por Dios, míreme. ¿Qué ve? Un asesino. Exacto. Sonrió Sullivan. Eso es. Yo maté a esas personas. Y habría matado a más si no me hubieran detenido, habría matado a ese agente, un cabroncete con suerte. Todo lo que tenía era un cuchillo, el que usé con esa chica para pasar un buen rato. Me dejé la pistola en los pantalones y él desenfundó antes que yo. Todavía no sé por qué no disparó y ahorró a todo el mundo tanta molestia. Pero no, me detuvo con todas las de la ley. No me puedo quejar, tuve mis oportunidades. Incluso me leyó los derechos después de esposarme. Tenía la voz quebrada y las manos le temblaban, y estaba más nervioso que yo. En cualquier caso, tengo entendido que detenerme le valió un gran paso a su carrera, y eso me enorgullece, sí señor. Así que, ¿de qué me voy a quejar? Si quisiese apelar, solo estaría dando más trabajo a un puñado de picapleitos. Que se jodan. ¿Sabe? Mi vida no es tan maravillosa como para querer quedarme aquí. Ambos guardaron silencio un momento. Entonces, cobarde, ¿qué va a preguntarme? Pachoula. Bonita ciudad. He estado allí. Pero eso no es una pregunta. ¿Qué ocurrió en Pachoula? ¿Ha estado hablando con el gran Robert Earl Ferguson, eh? ¿Va a escribir un artículo sobre él, sobre mi viejo compañero de piso? ¿Qué pasó entre ustedes? Tuvimos ocasión de hablar. Eso es todo. Con una leve sonrisa revoloteándole, Sullivan se relajó, jugueteando con sus respuestas. Cobard quería intimidarlo, hacerle escupir la verdad, pero se limitó a hacerle preguntas. ¿De qué hablaron? De su injusta condena. ¿Sabe que esos polis le dieron de palos al chico para obtener su confesión? Por favor, en mi caso solo tuvieron que traerme una Coca-Cola para que hablase por los codos. ¿Y de qué más? Hablamos de coches. Al parecer tenemos gustos similares. Y hablamos un poco sobre el hecho de haber estado al mismo tiempo en el mismo lugar. Sorprendente, ¿no le parece? Ya. Hablamos de esa pequeña ciudad y de lo que le hizo perder la virginidad. Volvió a sonreír con malicia. Suena bien, perder la virginidad. ¿No fue eso lo que les pasó? A la niña y a la ciudad. ¿Mató usted a esa niña? ¿Lo hizo? ¿La maté? Puso los ojos en blanco y sonrió. Bueno, déjeme ver si lo recuerdo. Sabe, cobarde, todos empiezan a amontonarse en mi memoria. ¿Lo hizo? Tranquilo. Empieza a ponerse nervioso y frenético como Bobby Earl. Le desesperaba tanto mi manera natural de recordar que le entraron ganas de matarme. Y eso es algo poco habitual, incluso en el corredor de la muerte, ¿no le parece? ¿Lo hizo? Sullivan se volvió a inclinar hacia adelante, abandonando el tono jocoso y burlón, y susurró con voz ronca. ¿Le gustaría saberlo, eh? Se meció en la silla,
observando al periodista. Dígame una cosa, Cobard, ¿quiere? ¿Qué? ¿Alguna vez ha sentido el poder de la vida y la muerte en sus manos? ¿Ha conocido la dulce sensación de la fuerza, de saber que tiene el control sobre la vida o la muerte de otra persona? El control absoluto. Completo. Total. Justo en sus manos. ¿Lo ha sentido alguna vez, Cobard? No. Es la mejor droga que existe. Es como chutarse electricidad en el alma con una jeringa. No hay nada como saber que la vida de alguien te pertenece. Alzó el puño, como si fuera a coger una pieza de fruta, y apretó el aire. La cadena de las esposas repiqueteó en el soporte de metal. Deje que le diga algunas cosas, Cobard. Hizo una pausa y miró fijamente al periodista. Primera, estoy lleno de poder. Podría pensarse que soy un impotente preso, esposado, encadenado y encerrado noche y día en una celda de 3x2, pero estoy cargado de una fuerza que va más lejos de esos barrotes. Más allá. Puedo tocar las almas que quiera con solo marcar un número de teléfono. Nadie está fuera de mi alcance, Cobard. Nadie. Se detuvo, y luego preguntó, ¿me explico? El periodista asintió con la cabeza. Segunda, no voy a decirle si maté a esa niña o no. Porque si le dijera la verdad, todo resultaría demasiado sencillo. Y de todos modos, ¿cómo iba a creerme? Sobre todo después de las cosas que la prensa ha escrito sobre mí. ¿Qué clase de credibilidad tengo? Si matar a alguien me resulta fácil, ¿no iba a resultarme fácil mentir? Cobard fue a replicar, pero una fría mirada de Sullivan lo dejó con la boca abierta. ¿Quieres saber algo, Cobard? Habré ido poco tiempo al colegio, pero nunca dejo de aprender. Apuesto a que soy más culto y estoy mejor informado que usted. ¿Qué lee? Times y Newsweek. ¿Tal vez el New York Times Book Review? A lo mejor ojea el Sports Illustrated cuando está en el retrete. En cambio, yo he leído a Freud y Jung y diría que prefiero al discípulo que al maestro. También he leído a Shakespeare, poesía isabelina e historia norteamericana, en especial sobre la guerra civil. Y me gustan los novelistas, sobre todo los que rebosan ironía como Joyce, Faulkner, Conrad y Orwell. Me gusta leer los clásicos, y un poquito de Dickens y Proust. Me encanta Tucídides, y los escritos sobre la arrogancia de los atenienses, y Sófocles, porque habla sobre todos y cada uno de nosotros. La cárcel es un buen lugar para leer, Cobard. Nadie le va a decir que debe leer y que no y tiene todo el tiempo del mundo. Me temo que en eso gana a muchas universidades. Claro que esta vez no dispongo de todo ese tiempo, así que ahora me entretengo con la Biblia. ¿No le ha enseñado algo sobre la verdad y la caridad? Sullivan soltó una risotada que retumbó en aquella jaula. Me gusta usted, Cobard. Es un hombre divertido. ¿Sabe de qué habla la Biblia? Habla de engañar, matar y mentir, de asesinatos, robos e idolatría y, por así decirlo, de la clase de cosas que a mí me gustan. Se quedó mirando a Cobard de hito en hito, y luego sonrió con maldad. Muy bien. Vamos a divertirnos un poco. ¿Divertirnos? Sí, eso he dicho. Soltó una risita y susurró, a unos 11 kilómetros del lugar donde mataron a la pequeña Johnny Shriver, hay una intersección en que la carretera 50 del condado se cruza con la estatal 21. 90 metros antes de llegar a dicha intersección hay una alcantarilla que atraviesa la carretera, cerca de un grupo de sauces encorvados que en verano arrojan un poco de sombra. Si usted aparcara el coche en ese preciso lugar, se acercase al lado derecho de la alcantarilla y alargara la mano hasta el borde del tubo para sumergirla en el agua que discurre por allí, por muy sucia que esté, tal vez descubriría algo. Algo importante. Algo muy interesante. ¿El qué? Vamos, Cobard. No esperará que le estropee la sorpresa, ¿no? Supongamos que voy allí y encuentro ese algo, ¿entonces qué? Entonces tendrá una pregunta muy intrigante que plantear a los lectores de sus artículos. ¿Y qué pregunta es esa? ¿Cómo sabía Blair Sullivan que eso estaba en ese lugar? Esa es la pregunta del millón, ¿no? Tendrá que resolverla usted solito, Cobard,
porque usted y yo ya no hablaremos más. Al menos hasta que sienta el aliento de la señora muerte en el cogote. Entonces se levantó de repente y gritó: «Sargento. He acabado con este cerdo. Lléveselo de aquí antes de que me coma su cabeza a mordiscos». Sonrió a Covard, haciendo repiquetear las cadenas mientras su eco de asesino retumbaba en el aire y unos pasos impacientes se apresuraban hacia la jaula.